audiovisual tenemos tanto recursos generados por nosotros mismos como las grabaciones de los eventos de la universidad para que podamos seguir teniendo acceso a ellos después de que los vivimos, pues para nuestro trabajo. La idea del observatorio del micrositio es que podamos tener acceso a la información de manera más fácil y más a la mano. Y nuestra cara visible en este momento es Facebook e YouTube. Entonces en Facebook tenemos nuestro perfil en el que publicamos los diferentes eventos, las noticias y los temas de interés. Además del perfil tenemos la página. En la página encontramos publicaciones producidas por el observatorio para todos. Y encontramos la galería de fotos, eventos y entrevistas realizadas por el equipo. Y finalmente en nuestro perfil de YouTube encontramos diferentes producciones, en general hechas por nosotros mismos, en los que se refleja pues, la información y la experiencia de nosotros en ese mundo. Bienvenidos, por favor, entren, les sirve el botón. Gracias chicos, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Creo que a muchos de ustedes el profesor Alfredo les había enviado un texto, digamos, introductorio, ¿no? De calentamiento mental para este proceso, pero para los que no importa, estamos todos discutiendo temas actuales, hay estudiantes de teoría, hay estudiantes de IPG. Lo que nos interesa pensar el diseño, en este caso el diseño del producto. Y por cuando ponemos diseños y diseños otros es porque no queremos solo categorizar el asunto del diseño industrial, ¿no? De una manera puntual, solo con ese apellido, sino el diseño. El diseño visto desde muchos lugares, discutido desde muchas perspectivas y que nos permite encontrar esas aproximaciones distintas que se han dado desde el principio, pero que ahora se están empezando a desocultar, empezando a contar esas versiones de la historia, esas versiones de la teoría que aunque han estado existiendo durante mucho tiempo en el desarrollo mismo de la disciplina y paralelo o en contravención de ella, pues nunca habían sido vistos de manera un poco analítica y podría decirse académica. Y es lo que intentamos acá, ¿no? Darles a ustedes la posibilidad de discutir el diseño desde muchos puntos de vista. Entonces para eso la idea es empezar un poco a conocer a nuestros conversadores del día de hoy y que cada uno vaya mostrándonos su idea y su concepción de ese diseño otro, de ese mundo otro, de esa manera distinta o diferente de pensar el diseño. Me gustaría empezar por la casa. Empecemos con la profesora Adriana. De manera que ella nos cuente un poco sobre la propuesta y todo lo que ella ha venido trabajando específicamente en la ruta de contexto. Bueno, muchas gracias. Yo preparé 3 o 4 diapositivas para ayudarme con la dispersión mental de la que suelo padecer. Y digamos que arranco pensando en lo primero es que yo soy comunicadora social, me integré como profe de tiempo completo ahora junto con Pablo el semestre pasado. Y van a ver un poco aquí como la apuesta y la perspectiva de cruzar ambos mundos de la comunicación y el diseño, más allá de lo que en el imaginario o en el sentido común se conoce, digamos, en términos un poco más disciplinares, por supuesto, más puesta desde mi lugar de conocimiento básico, que es la comunicación. Yo quisiera partir de hablar de esa frase que dijo Alberto Romero en el primer conversatorio. Hablar de esa frase que nombró Alberto Romero en el primer conversatorio. Él decía: el número de estrellas que conocemos no es el número de estrellas que existen. Dependemos de las estructuras de los instrumentos de construcción de conocimiento para ver todas las estrellas. Me pregunto en principio cuál sería entonces en este lugar en
¿en dónde se ubican ustedes como diseñadores? ¿En dónde estaría el rol del diseño o del diseñador en esta frase? ¿Qué opinas? Y no se puede abarcar como el conocimiento de arte, desde las miradas, para mostrar lo que De varias perspectivas. Efectivamente, si uno empieza como a deconstruir esa frase, salen como estas frases, el número de estrellas que conocemos, no es el número de estrellas que existen. Dependemos de las estructuras y los instrumentos de construcción de conocimiento para ver todas las que existen. Si uno traduce esto en un proceso de construcción de conocimiento o en una pregunta de investigación en la que están la mayoría de ustedes en este momento, se empieza a preguntar ¿cuántas estrellas? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Con el tiempo de quién? ¿Con el concepto del tiempo desde dónde? ¿Desde las estrellas? ¿Del nuestro? ¿Desde dónde analizamos esa perspectiva? ¿Para qué? ¿Para qué construir conocimiento en torno a las estrellas o al universo y por qué? Pero la primera pregunta es ¿para quién? Y ese quién se vuelve más complejo cada vez en la medida en que si es un pintor querrá ver las estrellas no para entenderlas sino para reflejarlas y manifestar con ella su pensamiento sobre ese universo. Si es un astrólogo, las ordenará de manera que pueda predecir a partir de estos grupos del zodiaco. Si es un astrónomo, las pensará para entender las constelaciones. Si es alguien que usa la magia, las pensará más de este pensamiento mágico. Si es un navegante de los mares, la usará como un mapa para orientarse. O si es un chamán, la hará para conectarse y pedir el favor de la sanación para otros, para su comunidad. Entonces, en esencia, se devuelve a una pregunta anterior que es, entonces, ¿qué es una estrella? Y digamos, pensando en ese para qué y el cómo, que es donde estamos muy puestos la comunicación y el diseño, no solamente para entender el mundo, sino para proyectar acciones que lo conduzcan o que nos permitan avanzar, generar movimiento, procesos, transformación. Se preguntaba entonces cómo construimos el conocimiento desde el diseño. Primero es, finalmente nosotros lo que hacemos desde el diseño es crear mediaciones, los objetos y la relación que los sujetos establecen con los sujetos en ese diálogo y en esa interacción. Finalmente, como dice Arturo Escobar, están generando mundos relacionales. Al crear nosotros herramientas o artefactos o objetos, realmente estamos creando o diseñando mundos relacionales, maneras de conectar o desconectar el mundo, las personas y la sociedad. Y desde esa perspectiva creo que hay dos, bueno, habrá muchos más por supuesto, pero hay dos perspectivas muy interesantes. Hay una frase de Martín Barbero, que es uno de los teóricos de la comunicación, que dice: un positivista es un señor que tiene la llave de una puerta y piensa que esa llave es la llave de todas las puertas. Cuando esta está ante una puerta que esa llave no abre, dice: esto no es una puerta. Es un poco esa lógica de la producción de conocimiento del método científico tradicional positivista, que enmarca en condiciones de laboratorio específicas, donde nos interesa que el otro diga lo que nosotros queremos ratificar, donde el otro como sujeto es una pregunta para ustedes: ¿cómo llamamos nosotros a los seres para los quienes diseñamos? Está diciendo nuestra postura como diseñadores, es decir, si es un usuario, es un usuario. Eso ya habla de cómo estamos diseñando y desde dónde estamos pensando la sociedad que estamos diseñando. Es un consumidor, es un interlocutor, es un sujeto social, es un ciudadano. Desde cómo nos nombramos a ese sujeto para el que diseñamos, ya estamos poniendo allí nuestra apuesta política y filosófica desde el diseño.
Y Orlando Falcorta, que es un sociólogo, digamos, como uno de los precursores, sino el precursor de un método de investigación que es el de la investigación-acción participativa, en el que estas relaciones entre sujeto y objeto se transforman en la producción de conocimiento, y el otro, y el proceso de construcción de conocimiento se reconoce como un proceso político en el que el otro es el protagonista de ese mismo conocimiento que está produciendo y genera procesos de participación política, de empoderamiento ciudadano, de empoderamiento de los colectivos. Entonces dice, los científicos instrumentales pueden así descubrir fórmulas que capaciten llegar a la luna, pero sus prioridades y valores personales les impiden resolver los sencillos problemas de la campesina que debe buscar cada día el agua para su casa. Lo primero es el interés del desarrollo técnico, lo segundo es expresión de la inhumanidad e iniquidad. Esto simplemente para poner estas preguntas: ¿cómo lo nombramos? ¿Desde qué lugar le damos a ese otro en la producción de objetos, artefactos y de mediaciones? Y terminaría simplemente con esto. Primero, entender que, o para mí, el diseño es un proceso comunicativo. Lo que pasa es que generalmente la comunicación, la gran pregunta es ¿dónde la ponemos? ¿En qué momento? Generalmente la pensamos en el cómo se representa, si está comunicando, si efectivamente al usuario o al sujeto que va a usar mi objeto le comunica el objeto mismo lo que el objeto es, pero realmente la comunicación estaría desde el inicio, desde cómo yo concibo, desde qué lugar le doy a ese otro, desde dónde yo me paro para producir lo que vaya o a crear lo que vaya a crear. Lo segundo es que el diseño es también un proceso de construcción de sentido colectivo, es decir, y vuelvo a Arturo Escobar, lo que estamos creando realmente son mediaciones culturales, son mundos relacionales, no son solamente objetos de consumo o que entran a la industria. Como dice Cira, una de nuestras conversadoras que todavía no ha llegado y lo decía en su participación, podemos narrar la historia de la humanidad desde sus objetos, artefactos y sus productos. Finalmente, cómo desde allí también nos estamos representando lo que somos como historia o como humanidad. Y en últimas, ese sentido, ¿qué es el sentido? El sentido es el producto de la interacción entre los sujetos y entre los sujetos con sus objetos, con su obra. Es decir, cada uno tiene un significado. El chamán, la bruja, el navegante, cada uno tiene un significado de la estrella. Pero el sentido es una construcción colectiva que al ser puesto en diálogo, en acción, efectivamente tiene como una construcción específica y lo vuelve algo colectivo. Sí, yo quisiera ahorita darle entrada un poco a nuestra invitada especial, a Lina. Perdón si se nota mucho que primero le doy la palabra a las niñas, pero pues sí, lo hago intencionalmente. Lina es nuestra invitada especial el día de hoy. Para los que nos tienen conectados en Facebook seguramente vieron el perfil que subimos de ella contando quién era, mostrando algunos de sus artículos, pues porque es interesante que conozcan a quién está al frente de ustedes, ¿no? Quién está dialogando con ustedes. Pero aquellos que de pronto no tuvieron la oportunidad de verlo antes, los invito a ver el perfil de ella después. Es una filósofa que está trabajando mucho en el área de decolonización, ¿no? Y toda esa idea de repensarnos sin ese sentido de colonia que aún parecemos tener pegado como al ADN. Esa es una discusión que damos mucho en las clases de teoría. Y creo que por eso se hace tan importante la presencia de ella acá. Además de escuchar lo que ella nos viene a decir acá, los invito a leer los artículos, están todos ya linkeados
en Facebook, para que la conozcan, para que lean, para que utilicen todo ese conocimiento que nos pueden llegar de otros lugares. Bienvenida, Lina. Bueno, muchas gracias, Joana, por la invitación, por la organización, a Alfredo, a Pablo y a todas y todos por estar acá. Yo quiero hablarles de una experiencia. Ahorita estoy como en la parte final de mi doctorado, que es sobre economías alternativas, y estuve en el Cauca aprendiendo un poco de las visiones, las cosmovisiones y la filosofía MISAC y NASA, sobre todo de la comunidad MISAC. Empiezo con una cita de la Atahualpa Yupanqui, que me gusta mucho y que creo que atraviesa un poco de lo que voy a hablar. Él dice, el hombre es tierra que camina. Y tiene que ver con una idea, creo yo, que está muy afianzada desde el comienzo de los estudios, pues, del pensamiento anticolonial y decolonial, y es que el cuerpo está atravesado por las relaciones de poder, y esas relaciones de poder se impregnan o se organizan, se producen a través de una organización del espacio que atraviesa el cuerpo. Entonces, digamos que quiero empezar contándoles un poco cuál ha sido mi recorrido en la filosofía. Yo me fui hace 5 años a Bélgica, empecé mi doctorado hace 4 años, y siempre como con este interrogante sobre qué efectos había producido el colonialismo y el racismo en las subjetividades. Pero digamos que eso lo hice, empezó con una inquietud acá, pero cuando llegué a Europa lo empecé a investigar de manera más fuerte. Y eso genera una posición diferente a si uno lo estudia acá. Cuando yo llegué a Europa, llegó como latina, mestiza, en una posición entonces, digamos, de minoría étnica. Rita Segato, una antropóloga feminista decolonial argentina, a ella le gusta decir que todos los latinoamericanos, cuando llegamos a Europa, todos somos Fanon. Fanon es uno de los grandes pensadores anticoloniales, militantes, luchó contra el racismo en la independencia de Algeria, psiquiatra. ¿Y qué quiere decir Rita cuando dice todos somos Fanon cuando llegamos a Europa? Que incluso él, o la más blanca de las blancas en Latinoamérica, en Europa, es vista como un ser racializado o es etnicizado. Y esto porque nuestros cuerpos están atravesados y constituidos por un paisaje colonial, que es el paisaje de Latinoamérica. Para ella no es que nosotros habitemos o que nuestros cuerpos habiten el territorio, sino que el territorio habita en nosotros, y eso constituye una manera de percibir, de sentir y de pensar, que tenemos que ir haciendo consciente poco a poco. Entonces, claro, yo llegué allá a Europa, empiezo a leer y a conocer un montón del pensamiento latinoamericano que desafortunadamente no había conocido acá, porque la academia colombiana y latinoamericana en general está muy capturada por un deseo de convertirse o de pensar como Europa. Entonces, los currículos están llenos de autores norteamericanos, europeos, muy pocos filósofos o pensadores en general latinoamericanos, menos aún pensadores o movimientos sociales no mestizos o blancos anticoloniales. Y claro, era muy fácil, entre comillas, hacer esta crítica del blanco europeo moderno, y yo, como en esta posición de como de minoría, digamos, entonces, muy política. Y cuando llego al Cauca, se genera una interrogación. Digamos que siempre había estado clara que mi posición como mujer que ha habitado y que creció en Bogotá, en la capital, con muchos privilegios, siempre había estado claro que tenía una posición de privilegio acá, pero en lo que había estudiado, en mi recorrido, yo no había salido a territorio o a región durante largo tiempo. Y cuando llegué ahorita al Cauca, a Popayán, se abrieron fue una oportunidad de interrogación muy fuerte.
Los MISAC son personas extremadamente generosas, pero muy políticas y muy claras del papel que les ha tocado en la historia colombiana y en la historia mundial, es decir, un papel de explotación muy fuerte, de racialización muy fuerte, y están cansados también, como creo que todos los movimientos sociales que la antropología ha tomado como objeto de estudio, están cansados de que vengan a tomarlo simplemente como objeto, a extraer su conocimiento y a prepararse de ese conocimiento, que eso ha pasado desde siempre. Santiago Castro Gómez, un filósofo decolonial colombiano muy bueno, habla de esto en la Ibris del punto cero, ya hablando desde cómo en las expediciones de Mutis los criollos tomaban, las expediciones botánicas tomaban el conocimiento de sus informantes negros o indígenas y le daban un nombre latino a ese conocimiento, por ejemplo el de las plantas, y se apropiaban de ese conocimiento como si fuera el verdadero. Entonces digamos que las comunidades están aburridas de eso, hay mucha desconfianza, pero también hay mucha generosidad y eso desestructura un poco. Entonces cuando llegué me abrieron las puertas, pero también siempre interrogando de una forma muy política y muy fuerte cuál era mi posición. Y lo que decía Diana, la pregunta era ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para qué es esa investigación? ¿Para qué es ese conocimiento? ¿A quién va a ayudar? Se va a venir y se va a ir y va a devolver ese conocimiento a la comunidad. ¿Y por qué el interés de venir hasta acá? Porque también hay ese problema, la mirada súper exótica, tengo que ir a lo absolutamente otro para cambiar algo, para entenderlo. Entonces como que claro, eso cuando yo leía en los libros y lo pensaba, sí, pero ya estando acá, la pregunta fue, había una mirada del otro muy, muy fuerte. Mi pregunta fue, entonces yo hago parte tal vez de los extractivistas epistémicos o me puedo convertir en eso. Hay un peligro por lo menos. Lo importante creo yo es siempre tener como una actitud muy abierta de escucha y muy autocrítica, porque todos estamos atravesados por procesos de colonialismo, hasta los más críticos, porque es historia, es lo que citaba Rita Segato. Historia que está impregnada incluso en el espacio, en todos los espacios, una historia colonial que nos atraviesa y atraviesa nuestro cuerpo, nuestro inconsciente. Entonces hay que ser como muy crítico con eso. Esa experiencia que tuve en el Cauca me hizo dar cuenta entonces de lo que Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga boliviana, llama las identidades como abigarradas. Ella le da un nombre en aymara, que no recuerdo qué es. Es como que tenemos contradicciones, tenemos algo de indio, tenemos algo de blanco, de europeo, tenemos algo de negro también, porque eso es lo que nos ha constituido, todos y todas. Entonces hay que empezar a pensar eso y a pensar las contradicciones. Pero sobre todo, digamos que en mi experiencia, porque yo había leído muchos libros, todo esto ya lo había conocido, me di cuenta que hay una diferencia entre lo razonado y lo vivido. Y que lo vivido no está exento de racionalidad, y que hay un pensamiento muy fuerte en lo vivido también, y que atraviesa de alguna forma específica el pensamiento. Que la experiencia es importante en el pensamiento. Y que de alguna forma las instituciones occidentales y occidentalizadas tienden a producir una desconexión entre lo racional y la experiencia, entre lo vivido y lo pensado. El término de Arturo Escobar, no es Arturo el que lo crea Falsborda, el sentipensamiento, viene justamente de comunidades que no han desconectado la cabeza del corazón y esto de la tierra, digamos. Falsborda lo hace pensando comunidades del Caribe. Arturo ha trabajado mucho con comunidades negras del Pacífico y últimamente con comunidades indígenas del Cauca, y eso fue lo que yo vi también en los indígenas, en el pueblo Misak. Una conexión muy fuerte entre pensamiento, cuerpo, que viene de una fuerza que es, digamos, la tierra, una relación muy profunda de la tierra a través de la tradición y de formas de vida que están constantemente
producidas en prácticas cotidianas. Eso no quiere decir que debamos idealizar estas comunidades, y hay que tener un cuidado enorme con el exotismo, que me parece que a mí es el centro, o está en el centro del pensamiento colonial. Uno pone al otro como absolutamente otro y lo idealiza como un buen salvaje, o lo inferioriza. Las dos son las mismas. Entonces, ¿por qué estas comunidades han mantenido o no han mantenido tanto? Porque hay un peligro también de destrucción de estas comunidades, de captura de estas comunidades, y es porque en condiciones duras, muy duras de violencia, logran recrear formas no solo de resistencia, sino alternativas al modelo dominante que destruye sus modos de vida. Un autor colombiano, Adolfo Albanachinte, habla de eso como formas de reexistencia, que no es simplemente como resistencia, como reacción a una fuerza que se impone, sino reexistencia, es decir, crean alternativas mismas al modelo hegemónico. Edouard Glissant también en el Caribe habla de esto de alguna forma, hablando de las poéticas forzadas. En situaciones difíciles las comunidades logran crear alternativas, o sea, hay pensamiento y hay dinámica porque hay historia. Entonces digamos que esto fue lo que encontré. Llegué a la Misak Universidad. Que es un proyecto súper bonito que se están pensando y están construyendo la academia de una forma muy diferente. Y se están cuestionando continuamente. Primero que todo, una forma diferente de construir el espacio, que no se trata de imitarlo, ellos construyen eso a partir de su cosmovisión. Para ellos, por ejemplo, el fogón es muy importante. Está en el centro de la casa, por ejemplo, lo que para nosotros sería la sala donde recibimos a las familias. Ellos lo hacen alrededor del fogón donde se cocina, porque el alimento es muy importante. La universidad tenía lo mismo, un kiosco con salones, sí, pero digamos el área central donde se hicieron la mayoría de los seminarios tenía un fuego en el centro y ahí todos íbamos hablando. O sea, hay una distribución específica del espacio que conecta mucho con la cosmovisión y el territorio. Y también se plantearon los temas de este año curricular según las necesidades de los estudiantes y del territorio. Al seminario que yo llegué era sobre semillas, porque es una comunidad fuertemente rural, y no solo eso, porque ¿qué es lo primero y en eso lo tienen muy claro, y yo creo que es algo que está en todas las sociedades, pero se ha olvidado en algunas, y es que de las primeras necesidades es el alimento. No podemos hacer nada sin alimentarnos, soberanía alimentaria. Pero esa soberanía alimentaria no simplemente es tener recursos materiales para mantener el cuerpo, sino que está relacionado con cómo se percibe el alimento, cómo se percibe la naturaleza, porque cambia entre una visión productivista de la naturaleza a una visión, digamos, más holística, que ve a la naturaleza como un agente también político y que hay que cuidar también porque nos cuida, o sea, hay una reciprocidad. Entonces, bueno, digamos, este seminario era sobre las semillas porque era una necesidad en la comunidad. Se están perdiendo las semillas, está llegando todo este tema de Monsanto. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Metodológicamente muy interesante, no era la universidad, los estudiantes tienen que venir a la universidad, sino que la universidad se tiene que preguntar cuál es la situación de los estudiantes y cómo la universidad puede servir para resolver esos problemas. Nuevamente, ¿para qué y para quién está el conocimiento? Y eso es muy impactante cuando uno viene de la filosofía, porque la filosofía es como nos la han enseñado en Occidente y en los países occidentalizados como Colombia, porque no somos parte del Occidente. La filosofía está completamente desconectada de la realidad y es completamente narcisista,
Y yo siento que es como un pensamiento para autistas, porque uno se queda hablando con los libros, pero acá no, acá es ¿para qué sirve el conocimiento y qué vamos a hacer con ese conocimiento? Y digamos que está al servicio de la vida, que es el servicio de la comunidad, de la naturaleza. Y algo que me impactó mucho es que el seminario empezó, por ejemplo, sintiendo las semillas de maíz, y que cada uno dijera lo que pensaba cuando tenía las semillas de maíz en la mano. ¿Por qué? Porque se iban evocando memorias políticas, memorias familiares, porque lo privado está atravesado por lo político, y de ahí se iba como tejiendo entre todos esperanzas, problemáticas. Entonces, bueno, ya con esto voy a terminar con algunas hipótesis de lo que tomé. Me parece la colonialidad, para los que no saben, es el término que utilizan los pensadores decoloniales para hablar de una estructura o un sistema de poder político que no se acaba con el fin del colonialismo, de los estados coloniales, sino que perdura incluso después de las independencias. Y que está estrechamente relacionado con el racismo y con la explotación de la naturaleza. Después, me parece que la colonialidad puede ser leída como un proceso de desensibilización de las subjetividades, en donde el otro, ya sea la mujer, el negro, la indígena, el mestizo o la naturaleza, y son todas al tiempo, donde el otro es construido como objeto. Entonces, para que el otro pueda ser construido como objeto, hay que cambiar la sensibilidad misma de las personas para que podamos ver al otro como alguien que podemos explotar, simplemente, de manera ilimitada, nada más. Pero en algunas sociedades los seres humanos hemos terminado sintiéndonos como exteriores o diferentes de la naturaleza. Esto no ha pasado en todas las sociedades, sin embargo, algunas han luchado y siguen luchando por mantener una relación diferente de cuidado y de reciprocidad con la naturaleza y con los otros. Impresionante, por ejemplo, que yo venga con toda esta historia colonial fuerte y no me vean como una extractivista simplemente, sino me acojan y venga y le enseñamos, usted que nos puede enseñar, y en eso dialogamos. Y eso cambia la sensibilidad. Ese proceso de desensibilización que está en la base, creo yo, de la colonialidad, implica o requiere una organización determinada del espacio. En el caso mío, que era lo que yo estaba investigando, requiere, por ejemplo, una determinada forma de cultivar, el monocultivo, de crear los saberes, generando, por ejemplo, una distinción entre saberes tradicionales, menos el de los movimientos sociales, y saber reconocido, el de los académicos. Para eso, bueno, no voy a explicar esto, pero eso se puede trazar, digamos, ya hay autores anticoloniales que han trabajado eso. Fanon me parece fundamental, Frantz Fanon. Él muestra cómo para colonizar y producir la interiorización de un sentimiento de inferioridad o de superioridad en la gente racializada, hay que producir espacios de coacción. Eso lo hace basándose en un filósofo que se llama Merleau-Ponty, que muestra cómo el cuerpo y el conocimiento no solo se aprende, digamos, a través de la conciencia, sino que a través de los hábitos, del movimiento del cuerpo en el espacio, se van interiorizando posturas o acciones, hábitos, que son lo que permiten, digamos, el saber. Fanon toma eso y muestra que eso no es algo apolítico, que los espacios y las geografías están atravesadas por relaciones de poder, y que entonces para cambiar esas relaciones de poder hay que actuar sobre el espacio. Ahí es donde creo que los diseñadores tienen un lugar muy, muy importante. ¿Cómo romper con esa desensibilización que produce la colonialidad? Es clarísimo, y eso lo dice Aníbal Quijano y Rita Segato,
un sociólogo y la antropóloga feminista colonial, que la descolonización no puede darse de un solo golpe. No podemos simplemente devolver el cassette, digamos, a un pasado anticolonial, pero se puede trabajar sobre las rupturas. No todo ha sido capturado por el capitalismo, no todo ha sido capturado por la colonialidad. Hay rupturas siempre y hay que hallar esas rupturas en la historia, en las prácticas cotidianas, actuales, y trabajar desde ahí, impulsarlas. Entonces, ¿para quién y con quién, por ejemplo? Entonces, ahí el intelectual y el todo profesional tiene que tomar postura, me parece. ¿Con quién voy a trabajar y para quién? Y darse cuenta que no es simplemente algo para ayudar a los pobrecitos. No, lo que pasa es que es un sistema que nos está afectando a todos, es en el interés de todos. Otro punto que me parece importante es que hay que tener cuidado incluso con el discurso decolonial, cuando se convierte simplemente en una moda o en un discurso académico, se pasa, esto lo dice Rivera Cosicanqui, lo decolonial deviene un estado o una situación, pero no es una actividad, no implica una agencia ni una participación consciente. Para que lo decolonial sea realmente político, hay que unir entonces el saber con el hacer y con el sentir. Es decir, no se puede hablar sin actuar al mismo tiempo, es necesario unir las dos, y las dos se necesitan, no se trata de rechazar el saber. Necesitamos cambiar el lugar de privilegio que tiene el autor y el intelectual tradicional. Reconocer que en muchos casos los movimientos sociales están a la vanguardia del pensamiento político, porque han creado alternativas desde siempre. Bueno, creo que voy a dejar por ahí. Y sobre todo, porque este es el otro peligro, no debemos caer en el dualismo ni en el maniqueísmo. El dualismo como o esto o lo otro, el maniqueísmo como son buenas las comunidades, es buena la práctica, es malo el pensamiento occidental, es malo la academia, porque eso es simplemente reproducir la misma estructura que está a la base de la colonialidad. Yo diría que hay, bueno, no lo digo yo, lo dice Enrique Dussel, hay que atravesar esos esquemas coloniales que se crearon en la modernidad. Usa el término transmodernidad. Ebussi Bulaga, un filósofo camerunés, habla de tradiciones críticas. ¿Cómo atravesar esas, volver a las tradiciones? Quiero decir, relocalizar el saber. Todos tenemos tradiciones, todos. A veces están más ocultas que para otras comunidades que las tienen más vivas, digamos. Volver a las tradiciones de manera crítica, es decir, sin idealizar, dándose cuenta que esas tradiciones han sido violadas, violentadas por el poder colonial y capitalista, para que no se vuelva a repetir lo mismo. Y tomar desde nuestra postura, desde nuestra posición, desde nuestro contexto, desde los problemas que más aquejan a la comunidad y que nos aquejan a nosotros, desde ahí ver qué nos sirve del conocimiento europeo, del conocimiento americano, estadounidense, pero esa debe ser como el orden, primero partir de lo nuestro, de nuestras propias normas, y ver de ahí qué nos sirve, porque lo que se hace normalmente, y la academia contribuye a reproducir mucho eso, es poner como norma occidente y desde ahí empezar a construir, ¿no? Debe ser al revés. Y bueno, yo no soy diseñadora, pero más bien abro la pregunta, ¿qué puede significar eso para los diseñadores? Cómo el diseño ha ayudado a expandir un deseo de consumo, o cómo el diseño puede ayudar y ha ayudado a acabar eso. Y los únicos que diseñan son los diseñadores que vienen a la academia, o los movimientos sociales también diseñan, o la naturaleza también diseña y nos diseña, porque nosotros también hacemos parte de la naturaleza, y es dinámica y es histórica. Gracias. Gracias, Lina. Muy interesante. Les cuento un poco a todos lo que estaba pasando aquí de manera paralela. Los estudiantes del semillero
están recabando palabras claves de todo lo que está pasando. Estamos tratando de hacer aquí algún mapa de relaciones, una pequeña red neuronal que nos sirva a todos para tener esas ideas que se están marcando, ¿no? En algún momento seguramente nos van a ver moviendo post-its, ¿no? Porque esto se va a empezar a cruzar. La idea es que al final todos puedan de pronto, aparte de los apuntes que tomaron, se puedan llevar imágenes de esto, porque a partir de esto cada uno de ustedes puede construir su propia conclusión, ¿no? Es digamos que una construcción entre todos, un poquito en caliente. Si alguno quiere venir y participar también y quitar, poner, mover, bienvenido sea. Voy a pasar con nuestra otra conversadora, la profesora Cira, quien nos acompañó además en el primer conversatorio, y un poco terminando con lo que nos habló Lina, ¿no? Con esas preguntas que ella abrió sobre la idea del consumo, la idea del progreso, etcétera, etcétera. Me parece interesante hacer el link precisamente con Cira por dos razones. La mayoría de ustedes de pronto ya conocen a Cira en el aula por teoría, o por alguno de los talleres, o por IPG, etcétera, etcétera. Entonces un poco ya conocerán cuáles son las aproximaciones que ella tiene como historiadora del arte. Y es interesante el asunto es porque conociendo el trabajo que realiza Cira fuertemente en el aula y fuera de ella, el asunto de pensarse la idea de consumo desde la teoría crítica y un poco abordar los procesos de diseño desde otros lugares no convencionales, creo que es una de las grandes labores que hace ella, sobre todo en el área de taller. Entonces quiero dar un poco el salto hacia ella para que nos hable un poco de lo que están haciendo, sobre la aplicación en los talleres de estos modelos de pensamiento en algo altamente práctico. Gracias. Yo creo que Lina, pues quien ha estado en el taller de dinámicas críticas puede dar fe de que son el tipo de preguntas que nos hacemos en este taller. Me han pedido un poco que hable de lo que hacemos, de la experiencia. Voy a hacer una intervención muy pequeñita y más bien me gustaría después escucharlos a los que han tomado acá, un poco qué es lo que artista y cómo se conecta con las cosas que estamos hablando. Quisiera más bien empezar, para terminar con lo que hacemos en nuestro taller, empezar con una cita de un filósofo europeo, latinoamericano, que se llama Jean Baudrillard, en este librito que escribió más o menos en el año 2000, que se llama El intercambio imposible. Es una pequeña citita que dice: en la sociedad antigua tenemos al amo y al esclavo, más tarde al señor y al siervo, más tarde el capitalista y el trabajador. A cada una de estas fases corresponde una servidumbre determinada. Sabemos quién es el amo, sabemos quién es el esclavo. Ahora todo es diferente. El amo ha desaparecido, solo quedan los siervos y el servilismo. ¿Y qué es un esclavo sin amo? El que ha devorado a su amo y lo ha interiorizado hasta el punto de convertirse en su propio amo. No lo ha matado para convertirse en amo, eso se llama revolución. Lo ha absorbido sin dejar de ser esclavo, incluso más esclavo que esclavo, más siervo que siervo, siervo de sí mismo. Este librito y esta relación de amo y esclavo la escribe, como les comentaba, bajo el título del intercambio imposible, ya que hace referencia a él con esta idea del intercambio imposible. Y voy a hacer una super reducción, probablemente la filósofa porque es lo que quiero decir, pero una de las cosas que nos dice Baudrillard es que si hay algo que nos diferencia a los humanos de los animales es esa capacidad de diferenciar las cosas y ponerlas y darles valor, de ponerlas en un sistema de valoración. Es decir, que cuando nosotros pensamos en cómo valoramos las cosas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros objetos, pues pensamos muchas cosas. ¿Qué es lo que le da valor? Le da valor las emociones, los sentimientos, los recuerdos, la necesidad, la escasez de cada uno de esos elementos. Y esos elementos y esos elementos humanos, digamos, que están alrededor de la valoración de los elementos, de las cosas, pues funcionan como un sistema bastante complejo, ¿cierto? Es decir, que si es un sistema, son valores dados por humanos, pues estamos hablando de un sistema cultural, de un sistema social, y como sistema social siempre es impredecible, siempre está al vaivén de lo que la humanidad es, de nosotros mismos, ¿no? Es decir, que hace parte de un sistema de especulaciones. Baudrillard se pregunta en este libro sobre este tipo de especulaciones y nos empieza a preguntarnos, bueno, entonces,
¿Qué se pone en un sistema de valor? ¿Cómo? Y cuando nos dice, porque hay un intercambio posible, porque nos dice qué pasa cuando empezamos a intentar ponerle valor de intercambio a cosas que no lo tienen, ¿no? Y ahí pensamos, por ejemplo, qué pasa cuando intentamos valorar la vida de los animales o la vida de la naturaleza. O sea, intentemos pensar cómo hacemos para poner en valor, por ejemplo, una discusión que tenía con un abogado en estos días, cómo se hace para poner en valor ¿cómo se dice? Cuando alguien indemniza a alguien por un daño, el valor de perder un río en nuestro país, por ejemplo. ¿Cómo eso se puede poner en un sistema de valores? ¿Cómo, por ejemplo, podemos darle valor a otro ser humano, ¿cierto? O cómo podemos incluso ponernos valor a nosotros mismos. Y de eso es de lo que habla esta cita. ¿Cómo nosotros podemos entrar en un sistema de valor, ponerle valor a todo, ponerle valor al otro? Y es decir, convertir al otro en un objeto y convertirlo a mí mismo también en un objeto útil y perfectamente funcional dentro de un sistema de valores que se reproduce también a sí mismo, por supuesto, porque estamos hablando de sistemas económicos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es un proceso de objetivación, de cosificación, de la que hemos hablado en clase muchas veces con quienes hayan estado en estas discusiones. Y en esa cosificación pues también hablamos de nosotros como objetos, nosotros como sujetos sujetados de nuestros objetos, es decir, en algún momento en esta sociedad de consumo son nuestros objetos los que nos sujetan, ¿cierto? Estamos regidos por esos objetos. Entonces, pues, quienes han leído a Baudrillard, no lo he leído mucho, pero a veces también pienso que cuando él habla nos mete como en una especie de laberinto, como ratitas de las cuales no podemos salir nunca, ¿cierto? Como un poco negativo, como no hay salvación, como no hay nada posible fuera de ese sistema. Y yo pienso entonces, bueno, pues todo esto a mí me hace mucha lógica, me hace mucho sentido, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería nuestra capacidad de agentes de cambio sobre este sistema de valoraciones? Cuando nosotros nos preguntamos por esa capacidad de agencia, pues claramente estamos pensando en términos éticos, en términos políticos, como lo decía Lina. ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo en este ecosistema? ¿Y cómo soy yo en equidad o en igualdad o en relación con los otros, es decir, con los otros objetos, con las otras cosas que pareciera que no tienen valor de ninguna manera o que su valor es tan inconmensurable que no se puede valorar, insisto, como un río que desaparece, ¿no? Y finalmente, mi pregunta es, y es la pregunta que creo que hacemos en el taller de dinámicas críticas a través de una metodología particular, que es la metodología del diseño crítico, que le interesa a Pablo ayudar también a hablar un poco de esto, ¿no? Es decir, cómo el diseño puede pensar, o Adriana, que también estuvo con nosotros en el taller, cómo el diseño puede pensarse a sí mismo toda esta relación diferente, agéntica y política con lo que produce, con los objetos, con las necesidades y como con todo un circuito de sistemas de valor, ¿no? No sé si se aclara, es cortito, pero pues espero, más bien me gustaría después de la ronda de los profesores que quienes han pasado por este taller o quienes no, y de una vez hacemos publicidad y vengan el próximo semestre, puedan un poco hablarnos de lo que han aprendido o por lo menos de lo que se han preguntado. No se trata de aprender, se trata de hacernos preguntas y mirar el mundo de una manera crítica. ¿Cómo? Con las herramientas que tenemos. ¿Cuáles son? El diseño. Si estuviéramos en la facultad de filosofía, en la facultad de historia, lo haríamos de otra manera, pero en esta particularmente lo hacemos desde la materialidad misma, que es lo que tenemos en nuestras manos y que también tiene una enorme capacidad de transformar los entornos en los que estamos. Gracias, Ira. Bueno, ahora le vamos a dar paso a otro de nuestros invitados, Mateo Moreno Acosta. Sí, a mí me dijeron, Pablo me dijo, vamos a invitar a hablar a estudiantes, y entonces vamos a darle la palabra a Mateo, así lo estamos cogiendo a Manzano. Mateo es diseñador industrial, ¿cierto? Es estudiante nuestro, está con nosotros en gestión y tiene una postura interesante y crítica sobre la gestión del diseño, ¿no? Pensando precisamente en todas estas cosas. Entonces es interesante
escuchar también un poco desde otros puntos de vista que posiblemente no son tan estructurados y que no están dentro de la academia tradicional, sino que se están viendo y viviendo desde el estudiante mismo, que creo que es uno a veces de nuestras carencias, ¿no? A veces creer que el que está acá al frente porque es el profesor es el poseedor del saber absoluto. Y escuchar al estudiante a veces nos enriquece y potencia mucho más porque nos permite dialogar con él y darnos cuenta que el mundo cambió tanto que nos tocó repensarlo de cero. Y creo que es un poco a lo que le está apuntando el observatorio, ¿no? Hablar con ustedes desde un lugar un poco más cercano. Entonces, Mateo, bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias. No esperaba, la verdad, hablar, pero muchas gracias. Como dijo la profe, mi nombre es Mateo Moreno Acosta. Pues... No, el martes sustento la tesis. En la biblioteca segundo piso, si quieren ir, está muy relacionado con estos temas. Y pues con base en lo que han dicho, y pues mucho respeto y digamos, aprendiendo mucho de lo que han dicho, yo podría, digamos, hablar de 3 puntos particulares. Lo primero que yo diría es, lo más importante me parece a mí, es aprender a situarnos ante lo desconocido, ante lo otro. Y han tocado temas muy, muy importantes, y es como diseñadores, ¿cómo nos situamos? Sí, para situarnos, primero tendríamos que reconocer nuestras diferencias de raza, de clase, de género, de sexo, pero además, Lina lo pone incluso mucho más complicado, porque tendríamos que reconocer cómo hay una colonialidad del poder, del saber, del ser, que cruzan todas las relaciones de poder y la manera en la que diseñamos. Entonces, cuando estamos diseñamos los deseos de un sentido común que es racista, que es machista, que es sexista. Y la pregunta que yo le haría, pues, digamos, como estudiante y para seguir dialogando con los profesores es, ¿cómo situarnos entonces si los dispositivos que diseñamos, si los artefactos que hacemos ya están cruzados por esas relaciones de poder que son impensadas y problemáticas, y sobre todo porque están impregnadas pero no nos damos cuenta que lo están? ¿Sí? Situarnos nos llevaría a decir tenemos que tomar distancia, y es aún más complicado. Permítanme voy a ir a una institución como la familia para que entiendan lo complicado que es diseñar. Efectivamente mi familia es extremadamente machista, ¿sí? Hay unos problemas de género enormes. Cuando uno llega los sábados donde mi abuelita lo primero que hace es servirle la comida a todos los hombres, ¿sí? Es infinitamente machista. Pero ¿cómo me sitúo yo como diseñadora ante un caso de la cotidianidad tan sencillo, pero tan complejo? ¿Qué hago? Abuelita, estás atrapada por todas las estructuras heteropatriarcales del poder capitalista. Cuando llego a 1492, no puedo explicarle eso a mi abuela, que no me va a entender. Por eso muchas personas me dicen que soy súper mamerta. Y sí, porque no tengo las capacidades todavía para situarme ante mi abuela. Es supremamente complejo. Entonces mi invitación para tocar el segundo punto, en este primer punto lo que quiero tocar es más que solucionar los problemas de machismo, porque me puedo volver un agente, como diseñar un agente moralizante, ¿no? Tú eres malo, tú eres bueno. En el momento en que llega la moral, desaparece lo político. Lo político desaparece de inmediato. Entonces la pregunta es, ¿cómo diseñamos no simplemente las soluciones, sino las condiciones de posibilidad de otras relaciones de poder? Es decir, primero lo que yo tengo que hacer es cuestionarme a mí mismo, situándome ante el otro, diciendo, bueno, venga, antes de diseñar, tengo que reconocer en qué soy machista, en qué soy racista, qué soy sexista. Y hay una distancia ahí que es supremamente complicada de tomar, sobre todo porque no se puede tomar solo, hay que tomarlo con nosotros. Por eso para Arendt, por ejemplo, la política está entre los sujetos, y ahí es donde hay que construir. Entonces, eso es lo problemático, y es una pregunta que también te quería hacer, pues si acaso responder, y es, pues perfecto, digamos, si separamos el capitalismo de la modernidad, por ejemplo, si decimos que no son lo mismo, ¿en qué nos paramos de la modernidad para empezar a diseñar? ¿Sí? Es supremamente complejo.
es supremamente complejo y necesitamos, creo yo, que necesitamos dar respuestas en la cotidianidad. Díganme ustedes, ¿cómo le hablo a mi abuelo? ¿Qué hago con mi abuelo? ¿Pero qué hago en mi casa? Mi primera hipótesis, es que y aquí voy al segundo punto, es que las posiciones que tenemos los privilegios, y les demuestro algo muy sencillo, apuesto a que yo por ser hombre, en muchas ocasiones me escuchan más que las mujeres, porque tengo una posición de género que es de privilegio. Y cuenten la raza, el género y la clase. Sí, lo primero que yo tendría que hacer es tomar distancia ante los dispositivos que dicen y reconocer eso. Eso como segundo punto. Y lo tercero que yo quisiera plantear es, pues la pregunta complicada es, ¿hay alternativa? ¿Y cómo planteamos nosotros esa alternativa? Porque, pues, me pongo en la posición mucho de nosotros, pues los estudiantes, cuando llegamos a hablar de todo lo que tiene que ver con decolonialidad, racismo, clasismo, pues nosotros no nos imaginamos que nuestro sentido común está cruzado por eso. Y lo único que tengo que decir en este momento es, si hay alternativa y la podemos construir, solo es posible construirla con lazos comunes. Esta suprema individualidad en la que yo, si fracaso, es mi propia culpa y yo tengo que hacer solo mis cosas, pues a mi parecer es el camino a la perdición. Entonces, esos son los 3 puntos que quería tomar con base en lo que han dicho. Y pues muchas gracias por la invitación, me parece muy sugerente el espacio, y como un humilde estudiante pues me refiero a ustedes como iguales, en la medida de lo posible, porque es imposible, porque estamos atravesados por esa relación de poder. Entonces muchas gracias. ¿Ven lo interesante de hacer este tipo de actividades? Díganme la manera, no sé, a veces yo siento que los docentes, perdón, si me vuelvo aquí un poco confesional, pero siento que a veces los docentes nos sentamos en un lugar de poder sin querer tener poder, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos diciendo, yo no tengo el poder, pero pues es que somos el profesor. Es casi inherente al rol que nos dieron en el contrato. Pero cuando uno escucha hablar a los estudiantes, a mí me fascina, por eso creo que me encanta tanto la teoría del diseño, porque demuestra la capacidad de diálogo, análisis y reflexión que ustedes tienen de una manera súper potente. Y eso es algo con lo que nosotros trabajamos mucho en teoría con Cira y con Alberto, que somos además los profes detrás del observatorio, tratando de dilucidar el cómo desocultamos al estudiante en el proceso pedagógico. Es decir, que no sea el protagonista el docente sin ustedes, y cosas como las que nos muestra Mateo demuestran que ustedes están kilómetros adelante. Entonces es muy rico escucharlos de eso, Mateo. Me encanta. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con nuestros conversadores. Vamos a darle paso aquí a mi querido Alfredito, que nos ha acompañado ya en los 2 conversatorios, y pues que creo que es una de las personas que durante más tiempo aquí, específicamente en nuestro programa, ha estado hablando sobre estos temas, ¿no? Él es como una de las personas que empezó a labrar este camino, al menos desde que yo empecé el proceso acá. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Supone uno que, por ejemplo, las personas que están conmigo en clase, mis estudiantes de IPG, que como estamos en una ceremonia, entonces digo hablar diferente, ¿sí? Porque el tema es distinto, el momento es distinto. Conversar es difícil, pues de hecho no creo que lo estemos haciendo. Estamos hablando unos de un lado, hay como esta barrera, entonces acá unos arengamos o decimos cómo son las cosas, y alguien de otro lado, oye, pues me parece que eso ya está mediado por diferencias. Yo quería hablar del título del evento de Diseños Otros para Mundos Otros, que tiene que ver con que en esa línea de que hay diferencias de relaciones y de reciprocidades, cosas que nos hacen distintos porque tenemos la piel de un color, o en el caso colombiano, por ejemplo, porque pronunciamos una X como TS, y entonces decimos sexo o saxofón o taxi, y eso lo vemos una marca de distinción y de burla con quien lo hace, porque hay unas formas correctas y otras incorrectas de pronunciar. Pero sí, la hipótesis es que vivíamos en un solo planeta, ¿cierto? Pero
este planeta hay una cantidad de mundos, según se tiene una clase social o se tiene un idioma o se vive en conjunto, pero por ejemplo hay cosas, para explicar eso de mundos otros y diseños otros, por lo menos no como es, sino como lo interpreto o como me nace. Yo siempre he estado de acuerdo con las teorías sociales y los movimientos sociales desde hace unos años en todo menos con la designación. Desde que leía a un fulano que se llama Emmanuel Liscano, que decía que en algún momento los europeos cogieron cualquier grupo de humanos en la Tierra y lo llamaron sociedad, porque no había tal cosa como la sociedad esquimal o la sociedad bantú, la sociedad, es una cosa que para mí hace mucho sentido. Habría, no sé, movimientos ailústicos en los Andes, y movimientos, no sé, iwis y apus entre los maoris, etcétera, etcétera, y sociedad aplicada a un solo grupo de humanos. Es decir, cuando el asunto de movimientos sociales designa grupos humanos interactuando, estoy de acuerdo con lo que designa, pero no con la universalidad de la designación. No sé si eso se entiende. Entonces, a veces en el mismo espacio entendemos las palabras distintas, tenemos relaciones diferentes, y muchos autores han hablado de que hay muchos mundos dentro del mundo. Y del diseño, por ejemplo, hablamos desde el diseño, sobre el diseño, y hablamos con una gran seguridad que tienen de paso todas las disciplinas occidentales, que realmente son las únicas disciplinas. Las otras, los saberes de otras tradiciones no se ven como disciplinas. No hay tal cosa como el arte oriental, por ejemplo. Eso lo inventaron los occidentales para catalogar los equivalentes de lo que llamaban arte en otros grupos humanos, y no hay ese tipo de cosas, pero naturalizan su mapa y lo vuelven la realidad. Me quedo pensando en lo que decía Lina de la maravilla de ir a un sitio donde el fogón está en el centro, y me quedo pensando que jugando con las palabras o yéndose detrás, pues nosotros hablamos de volver al calor del hogar, y el hogar era el fogón, y en Europa también era así. Es decir, solo que ahora la cocina hay que ocultarla, hay que cerrarla y está separada de... Y el asunto de diseños otros, eso, tratando de generar un poquito de extrañamiento. Si yo digo otro diseño, pues le puedo poner un apellido a lo mismo. Sí, diseño de interacción, diseño apellidado con cualquier cosa, es decir, la disciplina que ya sabemos qué es, y le ponemos un apellido. Pero cuando hablamos de diseños otros, quiere decir que si en la cultura europea alguien pensó que proyectando las formas de uso, los objetos, pasaban ciertas cosas, y eso por su herencia anglosajona se llamó diseño, las otras culturas lo hacían también. Dentro de mi proceso doctoral me he encontrado por interpuesta persona en unos casos y por experiencia directa en otros, que por ejemplo en el mundo aymara no se habla de producción, sino se habla de uihuaña, y uihuaña es crianza. Uno cría los artefactos, no los produce. Y en el mundo polinesio eso se habla del ba, que es como el intercero, o sea, las cosas aparecen en el ba. Tampoco aplicaría las nociones de las líneas de producción tradicional. Y cuando hablamos incluso de diseño industrial, también vemos que a capricho alguien se inventa padres fundadores de la disciplina, en este mundo donde hay que saber más que los demás, es decir, y hablando de eso de que nos cruza como relaciones de poder, yo pensaba que en estos espacios el poder es el micrófono, entonces nos cruza decir algo más brillante, hablar más que el otro, meter la cucharada en el otro, y conversamos poco, creo yo, y me incluyo, pero lo que digo es, en otras matrices civilizatorias, en otros grupos humanos, hay otras formas de generar los artefactos de uso cotidiano, y hacen las veces de lo que dentro de la tradición occidental llamaríamos diseño. Esos son los diseños otros, pero cuando llamamos diseños otros, digo que eso es con herencia Foucaultiana, creo, hablar de saber otro, pensamiento otro, es algo que no puedo alegar en términos de lo que ya sé. Si yo digo, sí, como diseño de experiencia, como diseño de no sé qué, ya me eximo de pensar, porque aparentemente ya sé muy bien qué es diseño, pero cuando yo digo diseño otro, pensamiento otro, saber otro, es lo que en la forma de relacionarse con el mundo del otro lado hace las veces de lo que en el mío se llama de esta manera. Eso, por ejemplo,
es bien importante. Entonces, en otros mundos habría otro tipo de diseños. Vivimos en un pensamiento que reduce mucho las cosas, y ya que Mateo habló de la abuelita, yo me quedo pensando en el chiste que incluso está en la pelota de letras de Andrés López de que fulano se fue para los Miamis o para las Europas, porque sí hay Miamis y sí hay Europas, como yo lo veo, muchas Europas. Es decir, el pensamiento europeo, que es el pensamiento londinense que habla un inglés que se pronuncia diferente al gringo, o el pensamiento de los lapones en el círculo polar ártico, o el pensamiento de algún pueblo griego, de los croatas, y todo queda subsumido en Europa. Lo mismo en América, lo mismo en Latinoamérica. A mí me gusta mucho ponerme camisetas geográficas recordando los sitios por donde he pasado. Últimamente me gusta sentirme, no sé, peruano en el Perú, y uruguayo en Uruguay, y payuno en el Valle, y guajiro en la Guajira, y hago el ejercicio a veces del pedazo que me sé cuando estoy en Argentina de cantar con sentimiento el himno argentino o el himno peruano de los países que he visitado, y es agradable como ese transvestismo nacionalista. Entonces, la reflexión, insisto, es, ayer daba un ejemplo en clase de IEAIGA, que es el tapete ceremonial samoano. No lo hablo como saber de museo, sino habiendo convivido 2 meses con mi mentor de pasantía doctoral, que es samoano. Y varios de mis profesores eran samoanos, tonganos, fijianos, de las islas, todos pacíficas islandias, ¿no? Que este tapete es el artefacto más importante en el Famatai, que es la sociedad samoana. Los samoanos son una sociedad, desde la lectura europea, aristocrática, porque mantienen cosas que se parecerían a la realeza. Cosas, por ejemplo, que les quitaron los hawaianos, porque a los hawaianos los colonizaron los Estados Unidos, que era una democracia que no permitía la figura de la realeza, y en cambio los samoanos los colonizó la corona británica, que sí era una realeza, y entonces se podía mantener la figura. Pero estos tapetes tienen un uso cotidiano, porque uno dice, eso es puro arte y superstición, y es como la huella de la relación del tejido social generación tras generación. Hay tapetes de estos, esteras finas las llaman en inglés, que se demoran generaciones tejiéndolas y están en las casas y demás, y no se usan como tapetes y no se usan como cortinas. Bueno, a mí me regalaron uno, yo decía que sí lo uso como estera en la que a veces me duermo, pero en el uso samoano ese objeto tiene sí, el uso cotidiano de recordar el tejido de la relación en tiempo real, no sé, ya siendo el equivalente de lo que Jamie Mander llama la teleinvasión, hablando de la televisión. Me quedo pensando en que estamos muchos en diferido, ¿sí? Cuando hablaba Lina de los granos de maíz. Yo vivo muy inquieto desde hace un tiempo, y estoy convencido de que lo que llamamos Occidente pues tiene una cantidad de cosas maravillosas, pero tiene quizá más errores que maravillas. Ahorita pensaba en si poder, cuando hablamos de clase social, también decimos que alguien tiene clase para decir que alguien es importante, o jugando fútbol, tocando violín, es que tiene clase. Y el desclasado siempre es alguien que está mal, pero siempre es alguien que no casa en mi sistema de clasificación. Por eso me gusta tanto lo de desclasificar. Es interesante comenzar a pensar en una desclase. Y no lo digo porque todo valga, sino porque pienso que sí estamos constituidos por los artefactos que usamos, y pueden ser hechos con lógicas mucho más de reparación, con lógicas donde todo no terminó teniendo que llamar al fabricante. Y ahorita le comentaba ayer al almuerzo que era muy triste que la mediación mercantil estuviera tanto en tantas cosas, que uno recibe al día cantidad de señales de alguien que quiere hacer negocio con uno en algún sentido. Es decir, me están diciendo que tengo un 30% de descuento para comprar algo que no necesito, pero me siento la coacción a comprarlo, sea en salud, sea en educación, y esa noción de la vida vendida, de la vida mercantilizada, sí me entristece. Yo me quedé pensando que es bonito, insisto, hacer el seguimiento a las palabras, y solo voy a... Las palabras dan cuenta de los procesos que dieron arqueológicamente vida a los artefactos, por lo menos en nuestro idioma.
Solo cuento uno y me desmentirán, pero cuando hablamos de que los profesores sientan cátedra, que son profesores de cátedra, la cátedra era una silla que estaba en la catedral y etimológicamente también tiene que ver con la cadera. Entonces es bien bonito cuando uno sigue detrás de cada palabra y encuentra otra vez el fogón, encuentra otra vez la semilla y encuentra, cuando uno ve los significados de los nombres, así en una página banal en internet, que uno dice, es que fulana, si es de una tribu indígena, se llama puesta de sol, y el nombre de cualquiera de nosotros significa también puesta de sol, claro, de una cosa así. A veces nos hemos artificializado mucho, que estaría bien si el artificio fuera una relación con los artefactos que nos permite vivir mejor, pero que me parece que no es tan agradable cuando el artificio se vuelve un autoengaño, un artificio como embuste más bien. Entonces era la posibilidad de eso, de que quizá lo que llamamos diseño no tiene el monopolio de las formas de anticipar la producción de los objetos, siempre, tal vez porque no tenía título de diseñador profesional industrial, no significa que yo lo fuera. Hay otros idiomas donde dice yo estoy de diseñador, yo hago las veces de diseñador, el cuento de yo soy diseñador, no sé qué será, pero siempre me molestó el que los diseñadores dijeron, ahora cualquiera habla de diseño, es que hablan de diseño de sonrisa, como si las palabras tuvieran copyright y nadie las puede usar. Entonces, si yo soy médico, nadie tiene salud y puede preocuparse por su salud, y soy abogado, nadie puede. A eso me refiero como con los derechos reservados de propiedad, que son atribuciones profesionales con las que estoy sumamente en desacuerdo. Y me parece bien agradable, la reunión. Agradezco a Joana la oportunidad. Digamos que es un ejercicio en el que uno siento mucho el estar acá comenzando a conversar con algunas personas, y por ahí va el asunto, a dejar como la semilla de si hay otros mundos y donde hay otros diseños, o diseños otros, donde hay medicinas otras, donde hay legalidades otras, porque cada grupo humano tenía una forma de ley. De hecho, hay legalidades otras en los niños cuando jugábamos con sacos a un fútbol donde no había porterías. Ahí había otra ley. Ni siquiera se gritaba el árbitro, los niños podíamos jugar todo el día fútbol sabiendo parte de leyes aprendidas de los niños, pero que aquí salía la pelota y que esto era gol. Y en cualquier juego era así, ¿no? Sí no se podía jugar, porque los hombres también jugábamos los equivalentes de las ollitas, que estos muñequitos estaban teniendo una aventura, y mientras uno se metía en la aventura había unos códigos, que había cosas permitidas en el juego y cosas no permitidas. Entonces, a veces es bonito tomar distancia de una cantidad de cosas y ver que seguimos jugando al fútbol o a las ollitas, pero seguimos jugando. Ahora jugamos a los diseñadores, jugamos a los políticos, y jugamos a una cantidad de cosas, y es interesante tomar distancia, porque los artefactos en el juego tienen unos sentidos también, ¿sí? Había un carro con un ladrillo, y se queda uno pensando si algún día yo veré algo parecido al tanque de paz. A mí me gusta mucho jugar con los opuestos. Siempre pensé que era increíble que socialmente, grupalmente, hubiera palabras que marcaran la ofensa tan fuerte como una grosería, y no hubiera nada equivalente que marcara el afecto y hiciera sentirme bien. Yo no puedo gritar un elogio a un extraño como le grito el madrazo. No lo he encontrado en ningún grupo humano. Y pensaba si el tanque de guerra era un aparato que podía pasar por encima de cualquier cosa, ¿sí? Holugado, sí, que no tenía miedo a nada. ¿Cómo sería un tanque de paz? Imaginando la paz no como la ausencia de guerra, sino como la paz sin la dualidad. Desmontar las dualidades requiere pensar en lo espectral, en lo fantasmático, no pensar en las cosas solo por su opuesto. Estoy seguro que en la paz hay cosas, la paz de cualquier pueblo, que pueden pensarse sin pensar en la noción de guerra. Y pensar artefactos, por ejemplo, para la paz, artefactos que cubren, artefactos que cuiden, artefactos que acompañen, es interesante. Ahora, seguimos teniendo cosas de los indígenas. ¿Quiénes de los que han tenido carro no le tienen nombres al carro? ¿No? Ese tipo de cosas es lo mismo, tener el nombre a un caballo, el nombre a un perro. Yo, por ejemplo, tengo la extraña sensación de que Alfredo Gutiérrez es una palabra, es el cuchito con el que me llaman a mí. ¿Sí? Entonces, en lugar de me dicen Alfredo Gutiérrez, yo respondo, y a todos, pero el nombre tampoco soy yo.
Es decir, el nombre es una etiqueta que nos pusieron y aquí no tiene cariño, y si alguien hace burla del nombre no se molesta, pero porque uno tiene una continuidad de uno, pero el nombre no es uno. El nombre es como que lo llaman a uno, no sé si entienda eso. Y es también un artefacto diseñado por la cultura donde se ponen nombres, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Muchas gracias, Alfredito. A mí me gustaría darle paso a nuestro coinspirador para que a partir de él, ¿no?, que es nuestro compañero Pablo, empiece como la ronda de preguntas. Sí, creo que él que tuvo como la idea naciente de este evento, que puso la semillita, debería darnos la apertura a las preguntas, contarnos por qué le interesó que charláramos sobre todos estos diseños y lanzarnos a cuestionarnos cosas con los estudiantes. Sí, pues yo creo que sí, me gustaría más escuchar a los estudiantes que están acá. En efecto, yo puse la semillita, yo no tenía que ponerle agua, no tenía que cuidarla. Pero, pues sí, yo les contaba a algunos que yo quería armar esto y un poquito empujé a mis colegas. Algunos en contra de su voluntad a venir acá a conversar. Con la excusa de que estaba Lina, que es una amiga mía de hace muchos años, y a quien aprecio y admiro mucho el trabajo que está haciendo, y quien además considero que nos podía dar unas luces desde el punto de vista de la filosofía, pero también de esta experiencia que tuvo antes en el Cauca, que nos ayuda a preguntarnos a nosotros cosas como diseñadores. Y pues yo solo quiero rescatar una cosa y que de pronto a partir de eso ustedes pueden plantear algunos puntos de conversación o de preguntas, y es ese para quién que estuvo muy presente en todos preguntándonos para quién diseñamos o desde dónde diseñamos también. Y allá dice Juliet y Liliana se estaban riendo porque hoy en la clase de dinámicas críticas precisamente hablamos mucho de eso. Y entonces, pues, solo para contarles un poco la anécdota, los mandé a ver Roma, no sé si ya la vieron la película, si no la vieron, tápense los oídos, spoiler alert. Y entonces, pues, ahí alguien hizo una reflexión muy interesante, y alguien dijo, no, es que los diseñadores somos Cleo. Cleo es la protagonista de la película, pues, la que todavía es la protagonista de la película, es problemático. Y entonces yo dije, bueno, aprovechemos eso para preguntarnos, ¿será que el diseñador es Cleo? ¿O será que el diseñador es el patrón, Antonio? ¿O será que el diseñador es la esposa, Sofía? ¿O será que el diseñador es el perro? Por ahí decía alguien, Barras. Entonces, Borras. Entonces, ¿quién es realmente el diseñador y a qué tipo de interés está sirviendo? Entonces, hay un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Bueno, de pronto no, entonces tratemos de hacer un trabajo para entender las contingencias alrededor de lo que hacemos para tratar de asumir la posición lo más responsable posible. No sé si es una posición responsable o no responsable, lo mismo que mencionaban Lina y Alfredo, de no dicotomizar, no decir esto es bueno o malo, sino decir, bueno, ¿cómo podemos posicionarnos nosotros mismos? Entonces yo quisiera más oír ustedes respecto a lo que han escuchado, si algo les resuena, si nada les resuena, si dicen qué carajo están hablando estos pendejos. ¿Qué ves? No, este pendejo. Y cómo eso nos puede dar algunos puntos de conversación. ¿Listo? ¿Quién tendrá nuestra primera pregunta? ¿Quién dijo yo? Mira, ahí hay una pregunta. ¿Tú? Yo. Buenas. Refiriéndome, digamos, a todos los temas, pues yo concluí, digamos, como por ejemplo cuando hablabas del liberalismo y todo eso, esos sesgos que vienen implicados dentro de nosotros, pero que nosotros no nos damos cuenta. La herramienta para partir estos sesgos es la toma de distancia, creo que lo dijiste tú. O sea, cuando tú te refieres a toma de distancia frente a esto, pero yo no me doy cuenta que está pasando, ¿cómo hago para tomar distancia desde este punto de vista?
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, esa es la pregunta. Y no les voy a dar la respuesta, pero les voy a decir por qué es la pregunta. Por qué pienso yo que es la pregunta. Y es porque uno podría decir, lo que pasa es que a eso que llama sesgos, es todas las relaciones de poder que se han cimentado históricamente en el sentido común. Y el sentido común tiene una dualidad particular. Y es que actuamos todo el tiempo desde nuestro sentido común, pero es lo que nos permite no enloquecernos, es lo que nos permite que yo no le ponga cuidado a absolutamente todo. Pero es ahí donde se incrustan las relaciones de poder, digamos, machistas, clasistas, sexistas. Entonces, el tomar distancia, una de las cosas que puede ser para tomar distancia es solo a partir del reconocimiento del otro, del reconocimiento del otro a partir de las relaciones de poder que me están cruzando a mí. Es decir, les doy una clave muy pequeña, y es, en mi pregrado sufría mucho cuando nos acercábamos ahí sí como lo miramos la realidad, a el usuario cuando vamos a diseñar un producto, ¿cierto? Pero es que miren lo que pasa, miren la diferencia. El usuario es un sujeto que ya está constituido, que ya está. Cuando tú tomas distancia, cuando todos tomamos distancia, tenemos que comprender cómo se ha construido, cómo se ha producido ese sujeto, históricamente, cómo se ha producido, por qué relaciones de poder, cuáles son sus posibilidades, cuáles no lo son, cómo se ha producido. Y eso nos viene a decir, lo último que digo con esto, es que hay que comprender el sujeto con el que trabajamos, que nosotros también somos ese sujeto, a partir de la contingencia. ¿Qué quiere decir la contingencia? A partir de lo que podría o no ser. Es decir, nadie es una posición estática. Y gracias a eso es que hoy las mujeres tienen derecho a votar. Si fueran estáticas, entonces, claro, el sentido común lo que hace es volverlo estático. Y decir, las mujeres tienen que quedarse en la casa. Parece que pues, no. La política existe es porque hay contingencia en las posiciones y porque cualquier posición puede reclamar el hecho de que el orden que nosotros ocupamos sea distinto. No más machismo, no más clasismo. Pero estamos viendo cómo sube eso y solo menciono esto, en la política. Estamos viendo como el ascenso de presidentes como Trump, como Bolsonaro. Ese sentido, como Duque, el sentido común está incrustado en las instituciones de la sociedad política, pero también acá en la sociedad civil. La toma de distancia, esa es la pregunta que hay que hacerse. Y la pregunta es cómo, y es muy complicado. Muchas gracias por eso también. Perdón por perder Estoy de acuerdo contigo, no solamente es ver cómo lo constituye, sino también yo cómo constituyo, desde mi mirada, ¿no? Cómo estoy constituyendo a mi usuario, desde mi propio centro. Pero la pregunta es, creo que hemos hablado de esto alguna vez. Perdón el paréntesis, yo maté alguna vez le pregunté qué hace aquí, porque siempre cuento la misma anécdota, ¿por qué no se va? ¿Por qué no te vas a una facultad de sociología o de filosofía? Mateo siempre me dice, porque es que es desde el diseño donde se puede hacer. El resto son argumentos, pero es desde el diseño. Entonces te quería preguntar, como para que ejemplifiquemos un poco y lo veamos más aterrizado en lo que nos puede pasar en la vida cotidiana. Cualquier ejemplo de diseño, desatendiendo un poquito el llamado de Alfredo, pero y poniendo la etiqueta de diseño, proyectos de diseño o cosas de diseño que hayas hecho, en la cual puedas decir, aquí yo estoy disputando el sentido, es decir, ¿cómo interpelarías desde el diseño a tu abuelita o a tu abuelito, no sé, ¿no? Que ahora sí, publicidad, ese tipo de preguntas no las hacemos en dinámicas críticas y son muy difíciles de responder, porque la respuesta es desde la materia, desde los objetos, desde esas cosas que interpelan. Y hemos visto pues, rompederos de cabeza en todos, ¿cómo carajos lo hacemos? ¿Cómo lo has hecho tú en tu experiencia de vida? Sí, la voy a pensar. No te la voy a. Muchas gracias. Pues yo, como para complementar un poco lo que había preguntado Ricardo, pues alguna vez escuché una frase que no recuerdo quién la dijo, pero que decía como que el mayor estado de la inconsciencia es la conciencia, ¿no? Y entonces pues en el momento en que nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que esa es la verdad y que ese es el orden de las cosas o de los asuntos, pues yo creo que uno ya como que cae en ese sesgo del que usted hablaba, pues en pensar de que las cosas son de una manera
no. ¿Tú crees que pueden ser? Sí, no, entonces pues precisamente como no sé, tener de alguna forma como la humildad de pensarse a uno mismo como pues que uno no lo conoce todo, ¿no? Y que pues las cosas que ha aprendido pues se pueden desaprender, pues aprender nuevas cosas, nuevos puntos de vista. Pues uno siempre está en un estado de inconsciencia. Entonces, eso no sé, me parece como que esa frase es muy válida. ¿Cuándo sería un buen punto para empezar a desaprender una carrera? ¿IPG es muy tarde? No, pues ahorita yo Pues apenas, muy temprano. Sí, porque todavía no han salido. No, pues yo creo que nunca es tarde y pues ojalá nunca sea tarde uno pues para adaptar nuevas posturas y reconocer al otro, ¿no? Y pues yo creo que la distancia de la que pues han venido hablando es muy importante también como en el momento en el que uno se puede distanciar de uno mismo, ¿no? Y pues de lo que uno ha sido y puede llegar a ser. Pues yo creo que para aportar es que los diseñadores tenemos que tener como ese papel de estar inmersos en en ese usuario, en ese contexto, porque pues al final uno diseña a veces desde la escuela, como les dejo el diseño, se lo regalo y que se solucione. Pienso que digamos uno tiene que vivir ese contexto, tiene que vivir con ellos porque uno diseña con ellos, uno diseña con el usuario, porque pues yo pienso que ahora el desarrollo es una solución que ellos apropien, no que sea como muchos proyectos que es como pues yo les pongo la basura que separa los residuos y ya, pero ellos no lo apropian, ellos no lo entienden. Mientras que cuando uno pues está inmerso en esa sociedad, uno crea soluciones con ellos que se apropian y duran en el tiempo. Yo pienso que ese es un problema que tiene ahora la academia, que es mucho de aprender, veo que hay problemas tienen, se los soluciono y ya, pero no se crean esas soluciones con las personas. Pienso que va muy relacionado con todo y más con lo que tú dices, que es como ir con ellos, dejar ese yo diseñador y entrar a yo como persona, que me parezco a ellos, cómo puedo aportarles a ellos, ellos cómo me aportan y llegar a soluciones que pienso que esas soluciones sí pueden trascender en el tiempo. Yo sí creo. Bueno, con respecto a la pregunta que en algún momento se hizo Mateo sobre su abuelita, pues ella, digamos que desde el punto de vista de nosotros como diseñadores, entramos a ella como lo hizo Lina con estas culturas, ¿cierto? Y entonces digamos que la solución no es, en ese caso para ella, alejarse, porque también es que yo le entrego a ellos y ellos no son un objeto que yo voy a entrar a cambiar. Y la típica percepción y el típico meme de las culturas indígenas, ahí vienen los antropólogos, ahí vienen los sociólogos, van a cambiarnos, ¿qué van a hacer? Entonces, mi pregunta es directamente para Lina, para ver si podemos responder la pregunta de Mateo. ¿De qué manera tú afectaste a esas culturas que ya estaban ahí? Es decir, ahorita es la construcción de toda una cultura occidental o no, una cultura occidental o no, ¿cómo le digo yo cómo le decimos a ella que no sea machista? Pues, ¿cómo le decimos a estas culturas? Pues no crea en lo que cree, sino más bien cómo aportamos y cómo lo hiciste tú, qué les diste a ellos, cuál fue tu experiencia. O sea, sabemos que aprendiste mucho, pero ellos que aprendieron de ti, digamos. Gracias por la pregunta. Bueno, voy a empezar diciendo una cosa relacionada con todo lo que hemos dicho. La primera es, y con lo que tú preguntaste, ¿hay alternativa o no? Lo primero es que yo creo que hay que empezar desde cero. Y la idea de que hay que empezar desde cero para construir todo es una idea típicamente moderna y colonial, que surgió históricamente con el descubrimiento de América y la idea que había unas tierras donde no había historia y donde todo se podía empezar de cero. Eso está claro en todo el pensamiento utópico, Thomas More, y cómo se empieza a crear esta idea de vamos a construir lo nuevo, y ese deseo de lo nuevo muy fuerte,
que no estaba antes. Entonces yo no creo que hay que construir desde cero y no debe ser tampoco un objetivo, tampoco hay que construir una alternativa absoluta a todos los problemas porque no es posible y también es esta idea de crear, producir lo nuevo, que creo que toca empezar a cambiar eso. Lo que yo creo es que hay que empezar a, bueno, los pueblos de Abya Yala en general, indígenas, tienen esta idea del tiempo que es diferente a la que se desarrolla en la modernidad, que no es una idea lineal hacia el futuro, sino que el futuro está atrás. ¿Qué quiere decir eso? Hay que volver a las tradiciones y no de manera idealizada, de manera crítica. Ese es un primer punto. Eso digamos, en una línea histórica. Yo creo que lo que ha aportado el pensamiento decolonial latinoamericano es mostrar, y eso independientemente de Foucault, que hace unas genealogías que son buenísimas y que hay que hacerlas para entender qué es lo que sigue oscureciendo el presente. Lo que hace el pensamiento decolonial es mostrar que hay una línea también, digamos, espacial o geográfica, y que hay que descentrar la mirada hacia otros lugares, otras geografías que están atravesadas también por el tiempo. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de desidealizar lo que aparece como la única opción, y es un ejercicio que puede ser violento de voltear la mirada. Ese es un punto. Otro punto es, no, claro, tomar distancia o no, yo creo que puede ser como un camino. Es muy interesante que los autores anticoloniales más radicales, a mi parecer, como Frantz Fanon o Du Bois, que es un sociólogo negro estadounidense, para darse cuenta de lo que de las fuerzas de poder y de racialización que los atravesaba profundamente, emprenden un viaje afuera, pero para volver a lo más cercano de ellos, a entender que eso que supuestamente es lo más externo constituye su identidad misma. Es decir, la idea de una identidad cerrada, eso es típicamente una identidad construida imaginaria, y eso hay que empezar a deconstruirlo. Cuando uno empieza a hacer ese estudio sobre la historia, porque es fácil ponerse imaginar una posición de privilegio, y cuando uno empieza a ver, por ejemplo, uno llega a Europa, toda la vida ha dicho nosotros somos de Occidente, y llegamos allá y todo, usted no es de Occidente, no, nosotros no somos de Occidente, no somos, Occidente es Europa, Norte y Occidental y Estados Unidos y punto. Entonces, sí, además, entonces hay que desidealizar esas posiciones cómodas, es duro. No hay que ir a lo absolutamente otro, es que ese es el problema también. A mí los mensajes me decían muy fuerte, ¿usted por qué tenía que venir hasta acá? Era necesario venir hasta acá porque no trabaja en su lugar. Y entonces yo creo que es una pregunta fuerte y válida, que lo han aprendido muchos amigos también, educadores populares de acá, y creo que es muy importante empezar a construir una racionalidad tópica, es decir, basada en el lugar, en el contexto, en donde vivimos, en donde podemos colaborar, y empezar a observar, descentrar nuestra mirada. Eso es un ejercicio que parece fácil pero no lo es, y empezar a dejarse, se llama descentrar la geografía de la razón, descentrar también, empezar a dejarse interpelar por los otros. Eso es, bueno, eso creo. Y sí, es un esfuerzo enorme. Yo que le aporté a Misak, no sé, pues yo no iba con la intención de cambiar nada, justamente, o sea, no era mi lugar, y mi lugar no, y eso sí fue clarísimo, y desde el principio llegué y dije, yo acá no tengo que enseñarles a menos que ustedes me pidan algo. Tengo mucho que aprender y no conozco bien su cultura, entonces lo primero es que tengo que guardar silencio y ver cuál es su demanda. Rita Segato, feminista colonial, muy potente, habla de una antropología por demanda, y yo creo que es un términos epistemológicos y metodológicos, hay que expandirlo a todo. Es decir, yo tengo unas herramientas porque las he podido adquirir, todos tenemos herramientas de algo. Ve con las personas con quienes estamos, ¿qué nos piden? ¿Cuál es la demanda? Y ver cómo podemos contribuir a eso.
y no imponerse, yo vengo, yo sé, ustedes no. Bueno, se hicieron algunos vínculos muy fuertes de amistad y ahí en el diálogo se van construyendo ideas, no sé si es un gran aporte o no, y proyectos institucionales a largo plazo que están en veremos. Esto igual no creo que sea, no sé, yo creo que yo fui la que más tomé y estoy en una deuda enorme de volver, eso sí está clarísimo. Y de hablar, porque también pedí permiso. Claro, me movió mucho y no sabías cómo hablar, si hablar o no. Y lo hablé con varias personas y me dijo, sí, usted tiene que hablar, que esto es una lucha. ¿Cómo hablar? Y creo que es una lucha que están haciendo ya por todos y todas. Y el mensaje sí fue, todos tenemos que luchar desde nuestro lugar. Me decían, ahora no es que todos vengan acá a vivir como nosotros, porque qué horror. Como eso. Hola, bueno, yo estoy viendo el taller justamente con Pablo, Sira y Cristi. En el taller, pues además que preguntas, tengo como una reflexión, y es que desde que uno entra a la carrera, como que uno entra pensando que uno va a ser un creador, así súper egocéntrico, yo voy a crear cosas. Y en la carrera me dicen, no, usted va a solucionar. Y uno, ok, hay que solucionar. Y cuando llegué a este taller, es la primera vez como que me ha pasado que no tenía que hacer. Estoy súper perdida y creo que eso es bueno, porque como que los profes nos han querido como enseñar como que tal vez no siempre hay que solucionar. Tal vez no siempre una pregunta tiene una única respuesta, tal vez la mejor respuesta es muchas más preguntas. Y es súper difícil salirse de esa postura de diseñador de voy a hacer una solución. Y respecto pues lo que estaban hablando es como súper interesante también como qué posición tiene uno, para quién, si es para mí, si es para otros, igual uno siempre está igual implícito y como es muy interesante el tema y lo más interesante es seguir preguntándose sobre eso, creo. Bueno, muchas gracias a todos, les agradecemos su compañía. Ay, Mateo, tiene una tarea. No sé, pero solo daría un matiz, Es que siento que tengo ejemplos en mi cabeza, pero recordando tu pregunta diciendo listo, ¿dónde nos puedes dar ejemplos concretos? Es que siento que si doy ejemplos me vuelvo como una especie como abogado del diablo. Esto sí, esto no. Pero sí les puedo dar un ejemplo muy sencillo y es muy concreto. Yo vivo en un barrio como Ciudad Salitre, súper arribista, es decir, y algo pasa en este barrio y es, desde mi casa, 5 cuadras para adelante hay 3 centros comerciales, 3 monstruos de centros comerciales, 3. Entonces, yo salgo de mi casa, camino en línea recta, me encuentro 3 centros comerciales. Y uno dice, bueno, ¿qué subjetividad se maneja ahí caminando 5 cuadras, 3 centros comerciales? Entonces, cuando tú hablas de espacialidad, eso es súper importante, porque el espacio se produce. Y como se produce, díganme, ¿qué tipo de sentido común creen que hay? 3 cuadras a las redondas, 3 centros comerciales, 5 cuadras, 3. Pues hay solo una. Entonces, lo que yo te diría es, claro, por eso lo público es tan importante. Construir espacios de lo común es tan importante. ¿Por qué? Porque el sentido común que se maneja ya es otro. No te puedo decir ejemplos concretos, pero sí les puedo decir con asuntos concretos y es, pues tenemos que hacer una revisión juiciosa a los diseñadores en qué ejemplos concretos, en que se entiende lo común, lo público, donde todos nos relacionamos, se manejan otro tipo de subjetividades. Entonces yo haría esa distinción con lo que nos rodea. Por eso tenemos la disposición que tenemos acá, ¿sí? Es solo eso, profe, y sé que es muy incompleto, pero es porque, pues no lo sé. No responde la pregunta. No la respuesta.
No, yo quiero rescatar una cosa y es una analogía muy bonita para que ustedes de pronto se vayan pensando en eso. Y fue algo que dijo Lina respecto a la colonialidad. Y la colonialidad no es un mecanismo que funciona perfectamente. Es algo similar a lo que dice un artista turco que se llama Mehmet Okur. Él dice, y Lina decía, tiene unas rupturas y hay unos huecos ahí. Entonces yo creo que eso es de pronto lo que hay que buscar. Y ahí es donde hay que empezar a buscar dónde surgen esas alternativas, dónde ya existen esas alternativas, cómo se pueden empezar a visibilizar. Entonces también eso, de pronto lo que decía Viviana, es interesante para repensar el rol del diseño. Hay veces puede ser la decisión de pronto de no diseñar. Y que eso ayuda de hecho a potenciar o a visibilizar una alternativa o una serie de alternativas que están en las grietas. Entonces yo quiero que piensen en que se vayan de pronto con esa idea y esa metáfora de buscar las grietas del poder o de la colonialidad o de las estructuras presentes que hay en la sociedad para ver cómo el diseño puede actuar ahí, actuar en las grietas. ¿Qué significa que el diseño actúe en las grietas? Entonces de pronto es también una posición un poco más incómoda. Es menos cómoda, no es como con toda la plata que yo les voy a dar arriba, no, es un poco más incómoda, es con otro tipo de necesidades. Pero ¿qué significa eso de diseñar en las grietas? Gracias a todos y todas y toditos. La idea de esto es que se siga dando, se siga repitiendo. No queríamos responderles ni darles teorías absolutas de nada, solo queríamos rayarles un poquito más la cabeza, abrirles más preguntas y permitirles hacer todas las preguntas posibles. Es posible que nosotros no tengamos las respuestas, es más, estoy prácticamente segura que no las tenemos y nos las estamos haciendo con ustedes. Ese es el principio del camino, ya veremos en qué punto, y yo creo que en realidad quienes tienen las respuestas a todo este cambio son ustedes. Les devuelvo todas las preguntas. Nosotros ya hicimos el daño que íbamos a hacer como generación, claramente ya lo hicimos. Y se nota mucho en la respuesta de ustedes, ¿no? Me doy cuenta que quien más les causó preguntas fue Mateo. Eso dice mucho. Ustedes tienen más que decirse entre ustedes. De aquí surge un poquito mi idea de que posiblemente el siguiente conversatorio lo voy a hacer al revés. Es decir, desde los estudiantes hacia los profesores. Creo que vamos a sentar a los profesores a escuchar a los estudiantes, porque somos nosotros los que tenemos que aprender cosas. Entonces voy a empezar a maquinar eso. Ya los invitaremos. Por favor, pregúntenos muchas cosas, contáctense con nosotros por redes, los invito al semillero. Levántense y tómense el poder. Profe, la verdad quería como recogiendo un poco lo que estaban diciendo todos y a partir de lo que estaba poniendo en este semestre, tal vez dar un poquito más de la idea de lo de alejarse del pensamiento que ya teníamos para poder diseñar, y creo que puede estar dado desde, digámoslo, como dos fuentes. Desde el alejarse como individuo, a partir de lo que, por ejemplo, se piensa por los dos tipos de pensamiento, el tipo 1 y el tipo 2, y también desde la disciplina. Tal vez me ha pasado, por ejemplo, desde la experiencia de que entré, que lo primero con lo que uno se encuentra es con un pensamiento muy tradicional y muy cúbico, del que después la disciplina intenta salir más adelante en la carrera. Pero lo primero con lo que yo me topé fue con ese tipo de pensamiento de ver al sujeto como un cliente, de ver al objeto como solo un objeto que tenemos que lograr hacer bien y ya. Y tal vez desde ese condicionamiento, desde el inicio de la carrera, en el estudiante se llega a generar un pensamiento de tipo 1, que es casi automático, y cuando surgen preguntas de diseño, de cómo puedo solucionar esto, ya la respuesta está ahí, porque ya viene desde atrás. Y ya cuando llegamos a profesionales ya tenemos todo eso partido desde atrás. Entonces tal vez viene desde el diseñador como estudiante y desde la disciplina, desde las bases también, para lograr ese distanciamiento ideológico. Gracias. Damos por terminado nuestro conversatorio. Recibirán posiblemente, y creo que ya todos, una manilla de recordatorio de nosotros para que nos conozcan, que memoricen nuestro nombre y nos persigan. Muchas gracias. Feliz tarde.